Muchachos, ¿me escuchan? Muchachos. Ah, muy bien. Buenos días, ¿cómo están, muchachos? A ver, vamos a iniciar esta semana, la semana 7. Ya vamos a compartir pantalla. Ya, creo que. ah, Uy, creo que se me. Ya está, chicos. ¿Pueden ver la diapositiva? ¿Se ve la diapo, muchachos? Sí se ve, ¿no? Bien, vamos a comenzar entonces. Vamos a comenzar. Bien, en la semana 7 nos toca ver el tema de identidades trigonométricas fundamentales. ¿Ya? Es un tema muy conocido, ¿no? Deben haberlo visto en el colegio, ¿no? Al menos algunas identidades como la identidad pitagórica. A ver, veamos. Bueno, vamos a ver la parte de motivación. Aquí ven, digamos, un triángulo pitagórico, ¿no? Un triángulo rectángulo, ¿no? Donde si sacamos el seno de alfa, el seno de este ángulo agudo sería b sobre c, que sería esta parte. Y el coseno de alfa, que sería a sobre c. Si se le dan al cuadrado ambos términos, ¿no? Si se le da al cuadrado, seno de alfa al cuadrado y coseno de alfa al cuadrado, ya tendrías dos expresiones, ¿no? B cuadrado sobre C cuadrado más A cuadrado sobre C cuadrado. ¿Ya? Eso si lo sumas te quedaría A cuadrado más B cuadrado sobre C cuadrado, ¿no? Porque al final tiene el mismo denominador, si se han dado cuenta. Ya, pero ¿qué se cumple en todo triángulo rectángulo? En el triángulo rectángulo se cumple el teorema de Pitágoras, ¿no? Eso quiere decir que C cuadrado, o sea, la hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado, ¿no? Entonces, estas dos cantidades deben ser iguales, C cuadrado y A cuadrado más B cuadrado. Al ser iguales, entonces el cociente debe ser 1. Entonces tenemos ahí la primera identidad pitagórica. Esta es una identidad fundamental, ¿no? Cada vez que veas que seno cuadrado más coseno cuadrado, ¿no? Esta expresión, eso lo vas a poder establecer como la unidad. ¿Está bien? Seno cuadrado más coseno cuadrado es igual, ¿no? Las aplicaciones que van a ver ustedes más adelante está muy integrada a lo académico, ¿no? Por ejemplo, en las integrales hace uso de estas identidades, ¿no? Para poder hacer una integral de 100 cubo, por ejemplo. Ya, eso van a ver cuando lleven pues su curso de cálculo 1, ¿no? 2, en fin. Bien. Contenidos. Tenemos primer contenido de entidades recíprocas, entidades por cociente, entidades pitagóricas e entidades auxiliares. Ya, de acá de esos 4 puntos, los dos primeros ya lo hemos visto ya, digamos, a grosso modo. Las pitagóricas son las que vamos a ver, digamos, es la novedad, ¿no? Al menos de estas semanas, y la identidad auxiliar también. Hay que tener entonces especial, hay que poner énfasis en los dos últimos puntos del contenido. Los objetivos, como sabrán, pues hay que poder dominar cada uno de estos temas, ¿no? Identificar y poder aplicarlo a una situación, no, bueno, determinada por una resolución de problemas. ¿Está bien? Bueno, vamos a entidades recíprocas. Ya, por ejemplo, seno y cosecante, si se multiplican, nos da 1, ¿no? Ahora, acá hay una restricción, ¿no? El ángulo no puede ser un múltiplo de pi. Esto se debe a que cosecante de un múltiplo de pi no existe. No está definido cosecante de un múltiplo de pi. Es por eso que alfa tiene que ser diferente de un múltiplo de pi, ¿no? Por ejemplo, cosecante de pi, ¿cuánto es? No tiene un valor definido, ¿no? Cosecante de 180 no tiene un valor definido. Entonces, es por eso que los ángulos acá deben ser siempre diferentes de un múltiplo de pi. Ya, acá coseno por secante es igual a 1, siempre y cuando el ángulo sea diferente de 2n más 1 pi sobre 2. ¿O por qué? Porque si tomo cualquiera de estos ángulos, el secante no va a existir, ¿no? Por ejemplo,
¿Qué pasaría si n es 0, ¿no? Si n es 0, tendrías acá 1 por pi medios, ¿no? O sea, pi medios. Y secante pi medios no existe, ¿no? Secante pi medios no está definido. O sea, secante de 90, ¿no? Ya por eso que se va retirando todos estos ángulos, que son, digamos, algunos cuadrantales que no puede tomar secante. Tangente por cotangente, como también es igual a 1, ¿no? El ángulo no puede ser ningún n pi medio, no puede ser ningún n pi medio, ¿ya? Justamente porque cotangente no existe, digamos cuando n es 1 en pi medios no existe cotangente. Y si fuese, a ver, si n es 2, en pi existirá, tampoco. Bueno, cotangente no tanto, ¿no? El problema es con tangente, si me parece, a ver, si n es 2, pi, cotangente no existe en pi, ¿no? Tangente es el que no existe en pi medio. Ya, por eso es lo que sucede, ¿no? Tangente no existe en pi medio si n es 1 y cotangente no existe en pi cuando n es 2, ¿no? Por eso que se retira todos esos tipos de aquí. Hay partes donde no se ha definido o no está definido tangente y cotangente. Por eso que se quita todo esto. Bien, luego vamos a entidades por cociente. Cada vez que tenga tangentes, hacer seno sobre coseno, ¿no? Hay que tratar de retirar todos estos tipos, porque en estos ángulos, recuerden, coseno se hace 0, ¿no? Coseno se hace 0 en pi medios, ¿no? Que cuando n es 0, o cuando n es 1, tendrías 3 pi medios, ahí coseno también es 0, ¿no? Entonces, la idea es que esta fracción tenga un denominador diferente de 0. Es por eso que el ángulo no puede ser una raíz de coseno. O sea, no puede ser un ángulo donde coseno sea nulo. Lo mismo sucede con cotangente, pues, ¿no? Cotangente al escribirse o al definirse como coseno sobre seno, entonces el denominador no puede ser 0, ¿no? Entonces, el ángulo no debería tomar múltiplos, ¿no? O sea, este ángulo, por ejemplo, no podría ser 0, ¿no? Si es en el caso que n es 0. Seno de 0 es 0, no puede ser una fracción, no puede tener el denominador 0. No puede ser pi tampoco, ¿no? Porque seno de pi es 0 también. Ya, luego, ¿qué tenemos? Tenemos identidades pitagóricas, ¿ok? En esas identidades pitagóricas está esta de aquí, la que hemos presentado en la motivación, y sabemos de alguna forma cómo se expresa, ¿ok? Eh, Luego, bueno, de acá podemos tener lo siguiente. En esta parte hay una situación que sería bueno tratar de trabajar. Por ejemplo, si quieres despejar seno cuadrado, ¿ya? Si quieres despejar seno cuadrado, este de acá se escribiría como 1 menos coseno cuadrado, ¿ok? O si quieres despejar coseno cuadrado, este de aquí se escribiría como 1 menos seno cuadrado. Ya. Ahora, aquí hay algo un poco más particular. A veces esta expresión podría, digamos, componerse más, ¿no? A ver, ¿cómo le podrías componer? Al coseno cuadrado es coseno por coseno. Coseno por coseno, ¿ya? Ahí tienes tu coseno cuadrado. Y el 1 menos seno cuadrado lo podrías ver como una especie de diferencia de cuadrados, ¿no? O sea, 1 menos seno por 1 más seno. Ya. Ya. Luego, lo que podríamos hacer es hacer una combinación así como que tratando de darle una forma diferente a la que tenía al inicio, ¿no? Porque recuerden que estas son formas equivalentes del teorema de Pitágoras, son consecuencias de la identidad pitagórica, ¿no? Esta identidad pitagórica. Entonces, aquí podríamos, digamos, a este 1 menos seno de alfa, pasarlo aquí a dividir, a un coseno, ¿ok? Y este coseno, que pase, pues, a dividir al 1 más. Listo. Pues tendríamos ese tipo de expresión. Ya, entonces, el punto está que por lo regular se tiende a trabajar con ese tipo de expresiones. Ya hay muchos problemas que tienen esta estructura, ya, y a veces no sabemos qué hacer, ¿no? Te dan este término y resulta que es equivalente a este otro, que es mucho más manejable. ¿Por qué? Porque en la otra expresión, que sucede acá, fíjate que tú podrías hacer lo siguiente, ¿no? Ese coseno puede pasar a vivir a 1, que sería 1 sobre coseno, ¿ya? Y coseno también puede vivir a 0,
sería seno, ¿no? O sea, se podría escribir como secante más tangente. Cosa que no se podía ver aquí, ¿no? Pero sabiendo que por la identidad pitagórica esta expresión es igual a esta, entonces se puede ver que esta expresión al final es esto de aquí, es secante más tangente. ¿Ok? Entonces sería una de las consecuencias que se puede obtener de esta expresión. Y algo similar ocurre de esta otra, ¿no? Usando, digamos, casi los mismos pasos. ¿Sí? Los mismos pasos en realidad, ¿no? Se puede llegar a algo similar. ¿Está bien? Ya, pero eso es para comentarles lo que se va encontrando. A ver, digamos, ¿qué más encontramos? A ver, tenemos esto de aquí. Esta es otra identidad pitagórica. 1 más tangente cuadrado, que es igual a secante cuadrado. ¿Ok? Es igual a secante cuadrado. Y lo que podríamos hacer acá es básicamente, digamos, hacemos esto de aquí. Digamos, pasamos este tangente cuadrado al otro lado. ¿Ok? Si pasamos el tangente cuadrado al otro lado, tendríamos lo siguiente. Tendríamos que... Vamos a hacer por aquí, ¿no? Tendríamos 1 es igual a secante cuadrado menos tangente cuadrado. ¿Ok? Luego, ¿qué haríamos? Esto de acá es una diferencia cuadrada, ¿cierto? Buenos días, yo sé. Entonces tendríamos esto de aquí. Secante menos tangente por secante más tangente. Ya. Listo. Ya, ¿qué significa? A ver, ¿qué cosa he hecho aquí? Ya, lo que quiero que veas ahí es dos expresiones que son muy usadas. ¿Cuáles son esas dos expresiones? Ah, pues son estos tipos de acá. ¿Ya? Son este de aquí y este de aquí. ¿Ya? O sea, si tienes el valor de este de acá, digamos que es 5, vamos a suponer que es 5, ¿no? Si esto es 5, entonces significa que todo esto de acá es 15. ¿No? ¿Por qué? Porque su producto, el producto de estos dos, tiene que darte 1. ¿Cierto? O sea, son expresiones recíprocas. Ese es el punto. ¿Ok? Ya, a ver una vez más. A ver. Digamos que este de acá, no sé, fuese un décimo. Si este de acá es un décimo, entonces este de acá tiene que ser 10, ¿no? Que su producto tiene que dar 1. ¿Ok? Entonces, hay que tomar en cuenta este tipo de expresión. ¿Ya? Entonces, esa parte es bueno que la notes, ¿no? Porque son cosas que nos van a permitir agilizar un poco los cálculos. ¿Ya? Estas expresiones son recíprocas. Son recíprocas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno es el recíproco del otro. O sea, si uno es 100, el otro es 1 sobre 100. Si el otro es 2, el otro es un medio, ¿no? Si el otro es, no sé, un octavo, entonces el otro tiene que ser 8. Y así. Bien, entonces, aquí tenemos, digamos, una de las formas que hemos trabajado. Bueno, ¿qué más hay? Ahí está otra identidad, ¿ya? Es una entidad pitagórica, ¿no? Solo que con cotangente cuadrado y cosecante cuadrado, ¿no? Esas dos son consecuencias de la primera, por si acaso. Hay una forma para demostrar. Tienen una propiedad parecida a esta, a la que hemos mencionado de 1 más tangente cuadrado igual a secante cuadrado, una propiedad similar. ¿Ya? Simplemente tienen que pasar el cotangente cuadrado al otro lado, ¿no? Y ahí van a tener sus expresiones recíprocas. ¿Está bien? Y a ver, yo creo que sería... Vamos a detallar un poco esa parte, ¿no? Aquí vamos a mostrar su parte que le corresponde. Si te pasa al otro lado tendrías esto, ¿no? Tendrías secante cuadrado de alfa menos cotangente cuadrado, ¿no? Si pasa al otro lado. Y ahí, pues, usa la diferencia de cuadrados que te daría. Que te daría esto de aquí. Y ya está. Ya, y esto es lo que te debería mostrar, ¿no? Expresiones recíprocas. ¿Ok? Esas son las expresiones recíprocas. Ahí. Esta expresión es recíproca respecto a esto. O sea, cada vez que veas esto y te den un valor, entonces, en el fondo te están dando el valor de ese también. ¿Por qué? Porque tú sabes que estas dos expresiones son recíprocas.
¿Está bien? Esto de acá, recuerda, no sé, un tercio, entonces esto de acá tiene que ser 6. ¿Está bien? En ese sentido, ¿no? O bueno, de manera general, podríamos hacerlo así. Si este de acá es A, entonces la otra expresión tiene que ser 1 sobre A, ¿no? Porque su producto tiene que darte 1. Bien, entonces, bueno, ahí tenemos la parte de identidades pitagóricas. Espero que haya sido claro. ¿Hay alguna pregunta aquí, chicos? Muchachos, preguntas aquí. ¿Todo claro? Ya, ok. Entonces, tengan en cuenta esos 3 recuadros rojos que acabo de hacer, ¿no? Son algunas consecuencias que se... Entonces vamos a chequear la siguiente informe. A ver qué dice. ¿Habrá resolución de trigo en el examen? Resolución de trigo. ¿Cómo? O sea, de hecho, ustedes tienen que resolver 3 problemas de trigo, muchachos. ¿No? Los usuales son 3 problemas de trigonometría. Ahora, eso de la resolución, no estoy muy informado al respecto. Entonces, habría que averiguar. ¿Ya? Si le están pidiendo eso, bueno, tendrían que consultar a la tutora. La tutora debe estar muy informada. Vamos con la siguiente, entonces. Vamos, diapositiva. Identidades auxiliares. A ver, identidades auxiliares, tenemos esta expresión de aquí. Seno cuarta más coseno cuarta es igual a 1 menos 2t cuadrado. ¿Por qué se da eso? A ver, ya, resulta que tú tienes lo siguiente. Ustedes saben que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Eso es lo que saben. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasaría si lo elevas al cuadrado? Ah, si lo elevas al cuadrado, entonces tendrías el primero al cuadrado, ¿no? Más el doble producto, más el cuadrado del segundo. Entonces sería coseno cuarta, ¿no? De alfa. Acá también sería cuarta, ¿no? Que es el cuadrado, ¿no? Si primero al cuadrado sería el cuarto. Ya, y todo sería igual a 1 al cuadrado, que es igual a 1. ¿Ok? Ya, entonces lo que hacemos es enviar este tipo al otro lado y ahí ya se visualiza pues la identidad auxiliar, ¿no? Si este pasa a otro lado, solo te quedan sus extremos, que es sin cuarta, más coseno cuarta, y eso es igual a 1 menos 2 en cuadrado por coseno cuadrado. ¿Ok, chicos? Ya, y esa sería la primera identidad auxiliar. ¿Y está justificado? No, no es tan difícil, ¿no? Eh, Veamos con la siguiente. Ahí está. Bueno, esta de acá es un poquito más complicada que la anterior, solo que tienes que trabajar ahora con una expresión. A ver, esto de aquí. Sen sexta de alfa más coseno sexta de alfa. Vamos a trabajarla así. ¿Qué ocurre con esa suma? Ah, pues puedes escribir así, ¿no? Sen cuadrado al cubo más coseno cuadrado al cubo. Ya, y esto es una suma de cubos. Ustedes recordarán que una suma de cubos, según el álgebra, se puede escribir como a más b por a cuadrado menos a por b más b cuadrado. Eso es lo que podríamos hacer. Entonces, lo mismo aplican aquí. Solo que aquí el a y el b son sen cuadrado y coseno cuadrado. Entonces tendrían esto, ¿no? Sen cuadrado más coseno cuadrado, ¿no? ¿No? Luego tienes sen cuadrado al cuadrado, ¿no? Porque a era sen cuadrado. Entonces sería sen cuarta. Luego menos producto de a por b, o sea, producto de este sen cuadrado por ese coseno cuadrado. Sería sen cuadrado, coseno cuadrado, más el cuadrado de b, que sería coseno cuadrado al cuadrado, sería coseno cuarta, ¿no? Listo, entonces ahí ¿qué hacen? Ah, bueno, esto de aquí ¿cuánto vale? Sen cuadrado más coseno cuadrado. Ah, pues eso de ahí es 1, ¿cierto? Luego te das cuenta que
puedes sumar este tipo con este de aquí. La suma de esos dos, pues está aquí. La suma de seno cuarta más coseno cuarta, ¿no? Es 1 menos 2 seno cuadrado por coseno cuadrado. Ahí está. Luego, ¿qué ocurre? Ya, pues, podrías sumar estos dos porque son términos semejantes, ¿no? Este es un menos 2 en cuadrado coseno cuadrado. Y este es un menos en cuadrado coseno cuadrado. Sería menos 3, ¿no? Menos 3 en cuadrado coseno cuadrado. Y ya le agregas uno que está aquí, ¿no? Entonces al final quedaría así, ¿no? 1 menos 3 en cuadrado por coseno. Y listo. Ya está. Entonces ahí tendrías que la suma de esos dos tipos es igual a 1 menos 3 en cuadrado por coseno. Ya está. Bien, entonces, hasta ahí están justificadas las dos. Las dos no son complicadas, ¿no? Vamos a ver el siguiente. A ver, acá tienes, por ejemplo, tangente más cotangente. Tangente más cotangente es igual a secante por cosecante. Bueno, eso de ahí no es tan complicado. Es muy sencillo, ¿no? Lo que tienes que hacer es escribir tangente como seno sobre coseno. O sea, usar la identidad cociente, ¿no? Y cotangente como coseno sobre seno. Ya, luego, ¿qué ocurre? Puedes multiplicar en aspita, pues, ¿no? Esto que va a quedar seno cuadrado más coseno cuadrado sobre el producto de estos dos, que sería coseno por seno. Coseno de alfa por seno. Ya, como ven, la parte del numerador es 1. Y bueno, acá abajo quedaría coseno por seno, ¿no? Y luego ese 1, pues, lo puedes escribir como 1 por 1. Ahora, ¿para qué? Para que te des cuenta que aquí aparecen expresiones, ¿no? Que significan la recíproca de coseno, ¿no? 1 sobre coseno se llama recíproca de coseno, o se le puede nombrar de esa forma. Y 1 sobre seno es recíproca de seno. ¿Ok? Entonces ahí ya pues, esos tipos ya lo hemos trabajado, ¿no? ¿Quién es la recíproca de coseno? Pues secante. ¿Quién es la recíproca de seno? Pues coseno. No, perdón, cosecante, ¿no? Cosecante. ¿Ya? Entonces ahí pueden colar. La recíproca de seno es cosecante. Y hasta ahí tienen entonces que la suma de tangente más cotangente es igual a secante por cosecante. ¿Ok? Ya está. Entonces ahí tienen ya la tercera entidad auxiliar. No es difícil, es muy sencilla. Ya, esta de acá tiene la misma idea. Ya, si quieren demostrar por qué se da esa igualdad, o sea, por qué secante cuadrado más cosecante cuadrado es igual a secante cuadrado por cosecante cuadrado, simplemente llévenlo en términos de seno y coseno. Ya, y luego regresen a términos de secante y cosecante. Ya, ahí van a poder ver este video. Hay una entidad auxiliar más, esta de aquí, es importante porque se hace mucho uso de esta entidad. En los últimos ciclos se ha trabajado mucho con esto. Ya, a ver, les voy a dar un ejemplo ahí. ¿Ya? Les voy a mostrar un ejemplo para que se den cuenta cómo se aplica. Estos signos se va a tomar solamente uno. O sea, puede ser más o menos. ¿Ya? Acá también puede ser más o menos. El signo que escojas aquí, lo tienes que respetar acá. ¿Ya? Porque ese es como el signo de seno. ¿Ok? Y acá, pues ese signo se va a mantener. ¿Ok? No hay ninguna regla o construcción complicada. Solamente el signo que vas a tomar en seno aquí va a ser el mismo aquí, en el seno del otro miembro. Y el signo que lleves de coseno aquí, ya sea más o menos, también se va a respetar del otro lado. ¿Ok? A ver, por ejemplo, si yo tengo 1 menos seno, ¿no? Más coseno por aquí, ¿no? Y esto está elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué me dice la identidad? La identidad me dice que es igual a 2, 1. Ahora, ¿qué signo va a colocar? Pues el mismo signo que te lleva seno aquí. Pues acá dice seno, lleva signo menos. Pues acá igual, pues, signo menos. Okay. Ya, por 1. Ahora, ¿qué signo lleva acá? Pues el signo que lleva el coseno aquí. ¿Qué signo lleva coseno aquí? Pues más, ¿no? Esto acompañando sería más. Ya. Más coseno. Listo. Ya. Entonces ahí tenemos la forma como van a usar esa entidad.
¿Ya? Entonces tienen que respetar el signo que aparece delante de la función seno y coseno en el primer miembro. Ya en el segundo miembro copian los signos nada más. ¿Está bien? Listo, entonces sería todo respecto a las identidades auxiliares. Ya no hay más. Vamos a tratar de empezar ya a resolver los ejercicios. A ver, ejercicio 1. O bueno, problema 1. ¿Qué dice el problema 1? Dice, si X es un ángulo no cuadrantal, significa la expresión, ahí tenemos la expresión, y las claves, ¿no? Bueno, la expresión hay que tratar de simplificarla. Ahora, cuando te dice que X es un ángulo no cuadrantal, te dice que el ángulo X no puede ser 90 grados, ¿no? O sea, pi medio. No puede ser pi, ¿no? 180 grados. No puede ser 3 pi medios. Y tampoco podría ser 2 pi. Y bueno, todos los coterminales. Ya todos los que tienen el mismo lado final que estos ángulos de función normal. Ya que son infinitos. Pero básicamente estos cuatro son los que identifican a todos los ángulos cuadrados. ¿Está bien? Bien. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, se han dado cuenta que en la expresión, ya fíjate en la expresión, la expresión es igualita a esta, ya no hay ningún cambio, es lo mismo. Se han dado cuenta que este tipo de acá es igual a este de aquí. Es igualito, ¿no? Y se han dado cuenta que este tipo de acá también es igual a este de aquí. Sí, ¿no? Son iguales, ¿no? Acá se están sumando todos, los tres están sumando a los tres. Seno, coseno y uno. Seno, coseno y uno. Son iguales, ¿no? Ya, entonces, podríamos, digamos, operarlo como fracciones, ¿no? Esta es una fracción, esta es una fracción, pero si estos son iguales, entonces se puede tener esta expresión elevada al cuadrado, ¿no? Porque está multiplicándose dos veces por sí mismo. Y lo mismo ocurre aquí, pues, ¿no? Entonces, tendríamos la siguiente. Tendría que esta expresión está elevada al cuadrado, ¿no? Porque es multiplicado. Y luego la otra aspa, cuando se haga en el producto, en este producto, ¿ok? También se va a tener 1 más seno más coseno al cuadrado, ¿no? Es una expresión al cuadrado, porque son el mismo término, ¿ok? Ya. Ya, entonces tiene eso y abajo se multiplican los denominadores. O sea, esta expresión por esta otra. ¿Ya? Recuerda que este de aquí es lo mismo que este de aquí. 1 más seno más coseno. Por 1 más seno menos coseno. Ya, luego, ¿qué hacemos? Ya, lo que vamos a hacer acá, nota, es algo que acabamos de hacer en la parte teórica. Fíjate, esta es la forma que tiene mi identidad, ¿no? ¿Cierto, chicos? Al menos el primer miembro. Muchachos, ¿se dan cuenta de eso? Toda esa parte de aquí era de la última identidad que habíamos visto. Ah, entonces, ¿cómo se escribiría esto? Ah, según la identidad se escribiría pues como 2, ¿no? 1 más seno, ¿no? Por 1, respetamos un signo ahí de coseno, 1 menos coseno. Ya, ¿cierto? Esa es la identidad. ¿Sí? Ah, ¿qué le pasó a Moisés? Moisés, ¿tienes alguna pregunta ahí? Ah, ok. Ah, si tienen dudas, consulten, ¿ah? Ya, solo estamos aplicando la identidad. ¿Está bien? La identidad debe estar como la están viendo aquí. No hay, mm, no hay mucho problema al respecto, solo que sigue. Y algo similar podríamos hacer acá en el otro término, ¿no? En el otro término que tú ves aquí, aquí, ahí está. Pueden aplicar también la identidad ahí. Todo eso de ahí sería igual a 2 veces, ¿no? 1 más seno por 1 más coseno. Ya, noten que estamos respetando el signo. El signo que lleva seno y coseno, que son más y más, se respeta de aquí, más y más. ¿Ya? Y eso es lo que va a aparecer aquí. Y bueno, en la parte del denominador, a ver, mejor le damos clic ya. Aquí. Ahí está.
Ahí está, ¿no? Están las partes. Como ven, esto de aquí corresponde a esto. Y la otra parte más, esto de aquí, corresponde a esto, ¿no? Que viene de la parte de aquí que he mostrado. Ya, y ahora en el denominador. ¿Por qué salió esto? Ya, bueno, en el denominador, noten que aquí, en el denominador hay una diferencia, hay un producto de una suma por una diferencia, ¿no? Lo que te lleva a una diferencia cuadrada. ¿Cuáles son esos términos? Ah, pues, este término de acá, que es igual a este, ¿no? Y el cos, que bueno, que acá también se dice, ¿no? Hay una suma por una diferencia. Y eso se convierte en una diferencia de cuadrados que sería escrito de esta forma, ¿no? Ya. Ahora, ya que tenemos esta expresión, lo que se va a hacer es lo siguiente. Vamos a ver si podemos factorizar algo. En este caso se va a poder lograr porque aquí hay un 2, al igual que acá hay un 2, hay un 1 más seno, y acá también hay un 1 más seno. Entonces factorizamos dos veces 1 más seno. ¿Qué nos quedaría? Ah, pues nos quedaría acá el 1 menos coseno, ¿no? Y de este lado, si factorizas 2 1 más seno, te queda pues el 1 más coseno. Ya. Y aquí eso sería en el denominador. Ya, en el denominador, lo que vamos a hacer ahí es básicamente elevar al cuadrado, vamos a elevar al cuadrado todo, lo vamos a expandir, ¿ya? Vamos a ver en la siguiente línea, y esto, ahí está lo que les estaba comentando. Esto de rojo es la parte del numerador, ahí se ha factorizado el 2 por 1 más 1. Y en el denominador se ha expandido este binomio al cuadrado, ¿ya? Nos referimos a este, ¿ya? A toda esta expresión de aquí, ¿ok? Todo esto de acá se ha expandido. Todo eso es el flex. Ya, entonces vamos a borrar. Ya está. Se expandió, ¿no? Primero al cuadrado sería 1 al cuadrado más el doble producto de esas dos. 2 veces seno de x más el cuadrado de seno. Ya, luego que tienes expandido aquí abajo podrías cancelar algunos términos, ¿no? Por ejemplo, ¿quién sería? Ah, pues a ver, ¿quién sería acá? El 1, ¿no? Porque tienes un 1 y acá este menos se va a distribuir, va a quedar menos 1 acá. Este tipo se iría. Y luego tendrías menos por menos más, un más en cuadrado de x aquí. Ah, pero con este de acá va a ser más 2 en cuadrado de x, ¿no? 2 en cuadrado de x. Y de esto, con todo esto hay un término semejante que es 2 seno de x. Vamos a colocar. Factorizas 2 en de x de esta expresión, va a quedar 1 más el seno de x aquí. ¿Ok? Eso queda en el denominador, ¿ok? Y en el numerador, a ver, ¿qué pasa en el numerador? El numerador, este coseno, con este menos coseno se va. Te queda 1 más 1, que es 2. Con este 2 sería 4. ¿No? 1, a ver, 1 más 1, 2. Multiplica este 2, sería 4 por 1 más. Y ya está, ¿no? Entonces ahí tendríamos dos factores comunes, esos se pueden eliminar. ¿Ok? Bueno, por acá puedes sacar la mitad a 2, sería 1, acá 2. Tendrías m es igual a 2 sobre seno de x. ¿Ya? Ya, bueno, entonces eso es básicamente lo que va a pasar aquí. A ver, vamos a darle un poco de... ¿Qué es lo que no tiene nada de contigo? A ver, ahí está, es el término que hemos sacado, el último, ¿no? 4 veces 1 más seno, sí, eso es lo que ha aparecido, y de ahí se cancela, ¿no? Vamos a darle un poquito más, ahí está. Bueno, al final, recuerden que 2 sobre seno sería lo mismo que 2 por 1 sobre seno, ¿no? Entonces, esta parte de aquí es la recíproca de seno, que sería cosecante, ¿no? Que sería como 2 cosecantes de x. Y eso me daría, pues, la clave. Listo, entonces, ahí tendríamos la expresión m. La respuesta sería... Ah, chicos, ¿alguna pregunta ahí? ¿Pregunta? ¿Todo bien? Ya está, entonces vamos al
siguiente problema, a ver, es que no hay una operación. Ya, vamos a hacer. Borramos todo. Ahí está. Problema 2, dice, con un automóvil se parte en dirección norte, llegando a la estación. Ya, esto lo vamos a ver ya con la solución. Ya, supongamos que el punto de partida es este de aquí. Ya, ese punto negro que tú ves ahí. ¿Ok? Ahora, como un automóvil parte en dirección norte, colocamos un sistema coordinado, partimos en dirección al norte, llegando a la estación A. Bueno, la estación A está ahí. Ahí apareció la estación A. Luego, ya estando en la estación A, dice que saliendo de esta estación, entonces se dirige en dirección este, alfa, sur. Ya, entonces colocamos nuevamente el sistema coordinado. Tú ya sabes que si te dice este, alfa, sur, tú tienes que ubicarte en el este. ¿Ok? Te ubicas en el este y formas un ángulo alfa en dirección al sur. O sea, te ubicas acá y generas un ángulo alfa en dirección al sur. Entonces, por acá debería haber un segmento, ¿no? Una línea, una dirección que forma un ángulo alfa con respecto al este. ¿Ya? Ya, ahí está. Se formó un ángulo desde el este en dirección al sur. Ese va a ser nuestro ángulo alfa. ¿Ya? Y dice que si se detuvo el automóvil para llenar combustible en un grifo, a este punto de acá debe ser un grifo. Ahí está. Que se ubica a una distancia de 4 kilómetros y en dirección norte, alfa, este del punto de partida. O sea, se encuentra a una distancia de 4 kilómetros del punto de partida. Eso es lo que está diciendo. O sea, de este punto a este punto hay una distancia de 4 kilómetros. Y en dirección, norte, alfa, este. Y en dirección norte, alfa, este. Ya, entonces colocamos ese pequeño ángulo, a ver, y en dirección norte, alfa, este. Ya, entonces en el norte, en dirección al norte, ¿ya? Si te ubicas acá en el norte y generas un ángulo, ¿no? En dirección al este. Ahí sí sería el ángulo. Bueno, vamos a generar el ángulo por acá. Espera que luego lo explicamos. Ahí está el ángulo norte con un ángulo alfa en dirección al este. ¿Ok? Ya, entonces tenemos dos ángulos alfa, ¿no? Ya, entonces, ¿por qué este de aquí es 90 grados? Porque básicamente lo que sucede acá es que si este de aquí es alfa, entonces todo este ángulo que está aquí sería 90 grados menos alfa. ¿Cierto? Esta dirección era de la dirección anterior, ¿no? Esto era alfa. Y por complementarios, ¿no? Esto sería 90 grados. Ahora, de la otra dirección que me dice que es alfa, yo tendría que este ángulo y este son agudos, ¿no? Entonces podríamos construir un triángulo, ¿no? Un triángulo aquí, bueno, se puede ver un triángulo, donde la suma de estos dos ya es 90. ¿Ok? Si la suma de esos dos ángulos ya es 90 grados, entonces no queda más que este ángulo sea 90 grados. ¿Ok? ¿Sí? Porque la suma de los tres interiores de un triángulo es 180. ¿No? Por esa razón, este ángulo de aquí es 90 grados. ¿Ok? Ya, una vez que tenemos eso, continuamos ya con el texto que indica. Dice, luego se continúa con el recorrido. Luego se continúa con el recorrido llegando a la estación B. Ya, se continúa con el recorrido hasta llegar a la estación B, ubicado al este del punto de partida. A ver, si este es el punto de partida, entonces la estación B debería encontrarse al este, ¿no? Bueno, si seguía esta dirección, el este del punto de partida, bueno, debería estar más o menos por aquí, ¿no? En algún punto de este segmento de azul debería estar la estación B. ¿Ok? Ya, entonces lo que va a pasar. Bueno, ahí está la distancia que hay entre el punto de partida del grifo, 4 kilómetros, ese es un dato. Continúa el automóvil en la misma dirección y llega hasta un punto, hasta la estación B, que se encuentra al este del punto de partida. Ahí está. Bien, una vez que tenemos eso,
nos pide determinar la mínima distancia entre las estaciones A y B. O sea, A y B obviamente hay una distancia, ¿no? Pero nos piden hallar la distancia mínima. ¿Cuál será esta distancia mínima? A ver, ¿qué podemos hacer acá entonces? A ver, podríamos completar un poco los ángulos, ¿no? Noten que estas líneas, o este que está aquí, ¿ya? Y este de aquí, o este que también está acá, son paralelas, ¿ya? Esta dirección, o o son paralelos. Entonces, ¿qué ángulo sería aquí? A ver, chicos, ¿qué ángulo sería aquí? Alfa, ¿no? Este ángulo de acá sería alfa. Muy bien. Ya. Entonces, tenemos un ángulo ahí también. Bueno, me salió antes. Ya mejor lo escribimos así con el lápiz también, luego ya lo ponemos. Ya, entonces acá sería alfa, ¿no? Ya, una cosa que podemos hacer acá. Fíjate que tienes un triángulo rectángulo. En ese triángulo rectángulo podrías aplicar resolución de triángulo rectángulo. Ahora, ¿qué se refiere con resolución de triángulo rectángulo? O sea, recuerdan que hace unas semanas, ¿no? Habíamos visto el caso que cuando teníamos un ángulo aquí, alfa, y la longitud de uno de los catetos, en este cateto adyacente, vamos a colocarle 4. ¿Cuánto medía este otro cateto de aquí? Bueno, en términos de este cateto, de la longitud de este cateto y este ángulo. ¿Cuánto mide este cateto de aquí? 4 tangente de alfa. ¿Cierto? 4 tangente de alfa. ¿Ok? No, todavía no sabemos si es de 37,53, ¿no? No se vayan a confundir, ¿no? 4 tangente de alfa, ¿ya? Según la resolución. Ya, ¿ok? Ya, entonces por eso que en este triángulo, que tiene las mismas condiciones que este, la longitud aquí de este segmento sería 4 tangente. Ya, ¿está? Y algo similar podemos hacer aquí. Esta de aquí puedes aplicar también resolución, ya, solo que es otro caso. El caso que tenemos ahí es, bueno, acá tenemos el ángulo agudo y el dato es el opuesto, ¿no? Ya, si tienes el ángulo agudo y su cateto opuesto que es 4, ¿cuánto mide el otro cateto? Usando resolución, otra vez. ¿Cuánto mide este cateto que está aquí? ¿Cómo será? Los chicos, 4 cotangentes. Muy bien, 4 cotangentes. Excelente. Ya, entonces, ahí tenemos ya, digamos, esta parte, ¿no? 4 cotangentes. Ya. Ya, entonces, perdón, esto era acá, ¿no? Me olvido. Me confundí. Esto era acá, ¿no? Lo he visto para este lado. Sería para este lado. 4 cotangentes. No, porque la figura está invertida, pues, ¿no? Está invertida. Es esta de acá, ¿no? Pero está como que de cabeza, ¿no? Ya, entonces esta parte de acá, este segmento cateto adyacente es 4 cotangentes. Ya, entonces ahí tendríamos la distancia ya de A y B en términos del ángulo alfa. ¿Ok? Ya, bueno, esto de acá lo voy a borrar, solo era para hacerles recordar. Ya, hacerles recordar un poco sobre la resolución de triángulos rectángulos, ¿no? Y bueno, su aplicación aquí, ¿no? Ya, bueno, ahí aparece ya el 4 tangente de alfa en la diapo. Ahí está el 4 tangente de alfa. Y bueno, también está el ángulo alfa que ya habíamos encontrado, ¿no? ¿Ok? Ya está acá también. Este otro de aquí, el 4 cotangente de alfa. Y la suma de estos dos segmentos que debe darte pues la distancia. La distancia sería la siguiente. 4 tangente, 4 veces tangente de alfa más cotangente. ¿Ok? Ahí tendríamos entonces. Esta sería la distancia entonces de la estación a la estación B. Ya, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya, claro, esta expresión, ahí se ha factorizado el 4, ¿no? Porque es la suma de sus dos. Hay una operación más, pero creo que eso de ahí no es tan preocupante, ¿no? Está factorizado 4 en la suma de sus dos, ¿no? Ya, entonces, hay algo acá que podríamos usar para hallar el mínimo de esta expresión.
nosotros sabemos que el ángulo alfa es agudo. Es claro ver que es agudo, ¿no? Fíjense en la figura nada más. Ese ángulo alfa debe ser agudo, ¿no? Es un ángulo positivo y menor a 90 grados. Eso es claro. Ya, tangente de alfa es positivo. Ya, ahora podemos usar este resultado de aquí. La media aritmética es mayor o igual que la media geométrica. Esto lo hemos usado la semana anterior, me parece, ¿no? ¿Ok? O sea, que la suma, bueno, la semisuma de dos números, o sea, A más B medios, esta es la media aritmética, es mayor o igual que la media geométrica, que sería la raíz cuadrada de A. ¿Ok? Este de acá es este resultado, que la media aritmética sea mayor o igual que la media geométrica. ¿Está bien? Ya, entonces, lo que vamos a hacer es aplicarlo, pero para los números tangente de alfa y cotangente de alfa. ¿Está bien? Tangente de alfa, que sea el A, ¿no? Y cotangente de alfa, que sea el B. ¿Está bien? Bueno, acá lo vamos a colocar por si acaso. Que el A sea el tangente de alfa y B sea el cotangente. ¿Ya qué va a ocurrir? Va a ocurrir que si aplico esta desigualdad, la suma de estos dos, que es la media aritmética, debe ser mayor o igual que la raíz cuadrada de tangente de alfa por cotangente. ¿No? ¿Usted ve? Estamos aplicándolo acá. Ya, pero ¿cuánto es tangente por cotangente? ¿Cuánto es tangente por cotangente, chicos? Muchachos, ¿este producto cuánto es? ¿Es 1, sí o no? Raíz cuadrada de 1 sería 1, ¿no? Toda esta expresión va a ser 1. Y este 2 que divide multiplica ese 1. 2 por 1 sería 2. Y entonces tendrías esto, ¿no? Que tangente de alfa más cotangente de alfa es muy igual que 2. ¿Ya? Ya, y esto es importante porque si tú ya sabes que esta suma es mayor o igual que 2, entonces básicamente sabemos que esta expresión de acá es mayor o igual que 2, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería la distancia? Si está multiplicado por 4 esta expresión que ya sabemos que es mayor o igual que 2. ¿Cómo sería la distancia en términos de desigualdad? Eso sería, a ver, si esto es mayor o igual que 2 y lo tengo que multiplicar por 4, entonces sería mayor o igual que 8, ¿no? Entonces la mínima distancia sería 8 kilómetros. ¿Ok? Ya, entonces eso básicamente es lo que va a aparecer aquí. ¿Ya? Entonces vamos a ver lo que aparece. Ahí tenemos la expresión de la cual estábamos trabajando. Esto tiene que ver con la media aritmética que hemos explicado aquí abajo. ¿Ok? Vamos a seguir dándole a ver si hay algo mejor. Ahí está la expresión que hemos encontrado. ¿No? ¿Está bien? Ya, a ver. Vamos a borrar eso porque va a aparecer algo más ahí. Ahí está. Ya, bueno, eso era ya por lo anterior, ¿no? Que la distancia en que AB se escribía en particular, ¿no? Como habíamos llegado a esto de aquí, ¿ya? Habría que multiplicar por 4, ¿no? Esta expresión, ¿ya? Para, digamos, hacerlo un poco más claro. Por 4 aquí sería 8, pero todo esto es la distancia, ¿no? Así se define, la distancia entre las estaciones A y B. ¿Ok? Y eso quiere decir que la mínima distancia entre las estaciones es 8. Pero como está en kilómetros la distancia, sería 8 kilómetros. ¿Está bien? A ver, chicos, ¿alguna pregunta aquí? ¿Alguna duda? ¿Todo bien, muchachos? Bien. Ya, entonces, creo que solo sale la respuesta. ¿No? Repaso, paz. Perfecto. Ya, entonces, mm, ya tenemos entonces el problema 2. Vamos a la siguiente problema. ¿No?
A ver, ¿qué tenemos acá? Problema 3, tenemos secante más tangente por 1 más secante que es igual a 7. El ángulo está entre 0 y medio. Ya, bueno, ahí te dicen que el ángulo θ es agudo, ¿no? Todo esto de aquí significa que θ es agudo. Calcule esta expresión. Ya, bueno, esta de acá creo que no es tan complicado. A ver, ¿qué ocurre ahí? Bueno, acá se ha despejado la parte de 1 más secante, ¿no? Supuestamente acá en el enunciado tú tienes secante de θ, ¿no? Más tangente, ¿no? Por 1 más secante, que es igual a 7. Entonces, se despeja esta expresión de aquí, 1 más secante de θ, ¿ya? O sea, toda esa expresión de aquí pasa al otro lado, ¿no? Se quedaría 7 sobre secante de θ más tangente. Ya. Se ha despejado nada más, ¿ah? No se preocupen, se despejó nada. Ya, ahora la idea es tratar de llevarlo de alguna forma a la expresión que te piden, que es esto de aquí, ¿no? Que está de rojo. Una forma sería multiplicando por este factor unidad. ¿Se dan cuenta que esto de aquí, lo de rojo es 1, ¿no? Porque lo de arriba es igual a lo de abajo, pues, ¿no? Ya, pero ¿por qué por este factor? Ah, porque sabemos que estas expresiones, ¿cómo son? ¿Recuerdan, chicos, cómo son esas expresiones? Esto lo hemos visto, ¿no? Si tú multiplicas, esto de acá al final se convierte en secante cuadrado menos tangente cuadrado. Claro, y eso sería 1, ¿no? O sea, son expresiones recíprocas. Excelente, Brian. ¿Ya? Entonces ese producto va a quedar reducido a 1. ¿Ok? Si no, bueno, ahí operas, ¿no? Si operas, pues prácticamente estás probando la propiedad, ¿no? ¿Ok? Todo viene, recuerden, de esta identidad. Secante cuadrado es igual a 1 más tangente, ¿no? Y si este tipo pasa al otro lado, pues tendrías esto, ¿no? Y si esto de acá lo escribes como suma por diferencia, tendrías, ¿ok? Tendrías esta expresión. Ya. Entonces, ahí están las expresiones recíprocas, ¿no? Entonces su producto debe darnos 1. ¿Sí? Todo esto de acá se va a reducir. Ya, ahí está, bueno, ahí está el cálculo, bueno, se ha hecho de manera detallada, ¿no? Y eso de ahí eso, ¿no? Bueno, también está arriba. Listo. Ya, lo que vamos a hacer aquí ahora es pasar a este tipo de aquí al otro lado, ¿no? Recuerden que hay 7 secantes de θ, se distribuye. Entonces, si esto de acá es 7 secantes de θ y un secante de θ pasa a restar, te quedaría 6 secantes de θ. ¿Ok? O sea, te quedaría así, ¿no? 1 igual a, pasa a restar, 6 secantes de θ y no hay nada más que restar, ¿no? Bueno, este 7 se va a distribuir acá, que sería menos 7. Y listo. ¿Cuánto sale entonces? Fíjate, esto de aquí es idéntico a lo que tienes aquí, en la parte B. Perdón, está aquí en la parte de rojo. ¿No? 6 secante de θ menos 7 tangente de θ, ¿no? Es igualito. Entonces quiere decir que toda esa expresión se reduce a 1. Era cuestión nada más de darle forma, ¿no? Para obtener, pues, lo que te piden aquí. ¿Ok? Entonces ahí tienes, pues, una expresión. Ya, recuerda, solamente pasar a restar y ya tendrías, ¿no? Bueno, acá se ha hecho paso a paso, me parece. Bueno, luego se pasó a restar. Y ya, sería la clave B entonces. B sería el valor de esa función. ¿Alguna pregunta ahí, chicos? ¿Todo bien? A ver, muchachos. Ya, a ver, vamos ahora el problema. Vamos al problema 4 entonces. A ver, problema 4 tenemos esta expresión, ¿no? Bueno, hay varias expresiones aquí.
Ya, a ver, hay que irnos al objetivo, ¿ya? Dice, calcula el valor de esta expresión. O sea, necesitamos hallar el valor de secante, ¿ya? ¿Cuánto vale secante? Y también el valor de tangente. Ahora, también podría ser que hallemos todo, ¿no? En algunos casos se podría hallar todo de frente, ¿no? Secante menos tangente. Ya, podría darse el caso, ¿no? Ya. A ver, ¿qué datos nos dan? Nos dan este dato de aquí, ¿no? Más o menos un poco complicado, ¿no? 1 más seno cuadrado igual a 31 coseno cuadrado de x. Ya, ahí está ese dato. Ya, entonces como aparece secante y tangente acá, lo que vamos a hacer es dividir toda esa expresión entre coseno cuadrado. ¿Está bien? Toda la expresión la dividimos entre coseno cuadrado. Ya, esto de acá. O multiplicarlo por 1 sobre coseno cuadrado, ¿no? Que es básicamente lo mismo. Si hacemos esta operación, multiplicar por 1 sobre coseno cuadrado a ambos lados, ¿está bien? Entonces lo que va a pasar acá es lo siguiente. Primero la igualdad no va a alterarse, ¿no? Porque estás multiplicando lo mismo a ambos lados. Luego distribuirías, ¿no? Tendrías 1 sobre coseno cuadrado por acá, ¿no? Este por 1, es lo mismo. Luego esto por esto, sería seno cuadrado sobre coseno cuadrado. Y acá se cancelarían estos, ¿no? Se pueden cancelar aquí. Ya está. Toda esta expresión sería secante cuadrado de x. Estoy colocado alto, de aquí. Y esta expresión sería seno sobre coseno al cuadrado, ¿no? Seno de x sobre coseno de x, todo elevado al cuadrado. Ya, pero este seno sobre coseno es tangente. Ya tendría secante cuadrado más tangente cuadrado igual a 31. ¿Ok? Ya, eso es lo que tienes, digamos, en esta parte. Ya. Tenemos eso entonces. Ya, que eso es básicamente lo que debería aparecer aquí. Este resultado final. A ver, vamos a ver qué pasa. Bueno, salió ya de frente, ¿no? Ya, pero ya saben por qué sucede eso. Vamos a trabajar con eso. Vamos a trabajar con eso. Ahora, tenemos esta suma entre secante cuadrado más tangente cuadrado que es 31. ¿Está bien? Pero tenemos también, digamos, o sabemos por identidad cuánto es esto. ¿Cuánto es secante cuadrado menos tangente cuadrado? A ver, chicos, ¿cuánto es esto de aquí? Muchachos, a ver, que es igual secante cuadrado menos tangente cuadrado. Eso es 1, ¿cierto? Muy bien, Yuri. Eso es 1. ¿No? Es por la identidad Pitágoras. Ya, entonces, eso es lo que vamos a colocar aquí arriba. Y formamos un sistema de ecuaciones. ¿Cómo que un sistema? Ah, es que esto de acá, el secante y el tangente, o todo es el secante cuadrado y el tangente cuadrado, funciona como un x y y, ¿no? Si tú sumas, ya, si tú sumas, digamos que sumas, entonces todos se van a cancelar, pues, ¿no? Te va a quedar 2 secante cuadrado de x. Si sumas, columna a columna, es igual a 32, porque es la suma de 31 y 1, ¿no? Luego te quedaría secante cuadrado es igual a 2 dividido 32 sería 16, ¿no? Entonces tendrías este valor, para secante cuadrado. Ya, como sabemos que secante cuadrado es 16, ¿cuánto sería tangente cuadrado? Ya, reemplazas en cualquiera de las dos ecuaciones, ¿no? Digamos que reemplaces aquí, ¿no? Arriba, arriba creo que está más difícil. Ya, reemplazas acá. Secante cuadrado es 16, tipo de acá es 16. Entonces tangente cuadrado sería, 16 pasa a restar, 31 menos 16, ¿cierto? 31 menos 16 sería 15, ¿no? Entonces tienes el valor por el cuadrado. Tangente cuadrado es 15 y secante cuadrado es 10. Ya está, entonces, esto es lo que va a aparecer aquí ahora. Vamos a borrar un poco aquí los cálculos. Ya, solo se ha sumado miembro a miembro, recuerden. Vamos a colocar ahí. Tenemos entonces, bueno, ahí están las soluciones. Las dos soluciones que salen, que ya hemos justificado. Recuerden, hay que sumar nada más en arriba. Voy a señalar aquí. Sumar.
y allá. Creo que para acá. Ya, la otra ya es una consecuencia. Ya, ahora, si secante cuadrado es 16, entonces significa que secante puede tomar dos valores, ¿no? Puede ser de repente 4 o secante de x podría ser menos 4, ¿no? Y algo similar podría ocurrir con tangente cuadrada, ¿no? Si tangente cuadrada de x es igual a 15, entonces tangente de x podría ser raíz de 15 o tangente de x podría ser menos raíz de 15. ¿Está bien? Podría ser eso. Ya, pero los otros dos datos que nos dan, que son básicamente estos, este tipo y este otro de acá, nos ayudan a identificar dónde está ubicado el ángulo X, o sea, en qué cuadrante se encuentra. A ver, ¿qué tenemos entonces? Ya, bueno, acá están las soluciones que hemos sacado, ¿no? Secante de X puede ser más, menos 4, y tangente de X puede ser más, menos 9. Ya, tenemos que el valor absoluto de secante es menos secante de X, ¿no? Eso salía de acá arriba, de la parte de arriba. Y el valor absoluto de tangente es tangente de X. Ya, tú sabes que el valor absoluto es positivo, ¿ya? Todo el valor absoluto viene a ser positivo, todo esto. Ya, pero si todo esto es positivo, ¿cómo sería secante entonces? ¿Cómo sería secante, chicos? Negativo, ¿no? Esa parte de ahí tendría que ser negativo. Entonces, sabemos que secante es negativo. Secante de X es negativo. Y algo similar trabajamos en esta igualdad. El valor absoluto es positivo. Todo el valor absoluto es positivo. ¿Ya? Bueno, y acá tangente, pues debería ser positivo también, ¿no? Porque ya no hay otra operación que hacer. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿en qué cuadrante secante es negativo y tangente es positivo? A ver, chicos, ¿en qué cuadrante secante es negativo y tangente es positivo? En el tercero, claro. Entonces tenemos ubicado el ángulo, pues, ¿no? El ángulo X en este caso. ¿Ya? Tenemos ubicado que el ángulo X está en el tercer cuadrante, y como está en el tercer cuadrante, pues ya podemos escoger la respuesta. Ahora, el ángulo está en el tercer cuadrante. A ver, en el tercer cuadrante secante es negativo. Ah, entonces acá debo escoger secante, tu valor negativo, no el más 4, pues, ¿no? Tengo que escoger menos 4 porque ya sabemos que secante es negativo. Secante es menos 4. Y de tangente, bueno, de tangente sí es positivo. O sea, sería más raíz de 15 o raíz de 15. Ya está. Hay estas dos selecciones que se hacen de los posibles valores de secante y tangente. Y ya solo queda reemplazar, ¿no? Reemplazamos ahora sí en la expresión, que es esta de acá. Reemplazamos ahí el valor secante y tangente, ¿no? Reemplazamos, ¿no? Lo cual no va a ser difícil, ¿no? Esto de acá va a ser, pues, menos 4, ¿no? Esto va a ser raíz de 15, ¿no? Y bueno, esto se tendría que ir con esto, porque si tiene signo menos, ¿no? Si no te queda menos 4. Y ya está, entonces la respuesta ahí sería, pues, dedo, ¿no? Respuesta. Listo, chicos, ¿alguna pregunta ahí? ¿Alguna duda? No, no hay ninguna duda ahí. Muy bien, entonces vamos a ver qué sucede. Siguiente problema. A ver, problema 5. Ya, el problema 5 tenía una corrección, ¿ya? Había pequeña, una pequeña inconsistencia. Ya, la expresión está de acá. Dice, una empresa dedicada al rubro de producción y venta de golosinas estima que sus ventas en el enésimo mes del año comercial 2020 ascenderá a N millones de soles, ¿no? Donde es evaluado en N es igual a toda esta expresión. Toda esta expresión representa entonces esa expresión que evaluada en N. Ahora la pregunta es, ¿en qué mes o meses se estima que las ventas asciendan a medio millón de soles?
Ya. Entonces, básicamente lo que te dicen es que esta expresión, que es lo que van a estimar, ¿no? Cuánto van a, cuánto van a recibir en venta en millones de soles, ¿no? Tendríamos que volarlo al medio millón de soles, pero esto ya está en millones, ¿no? Esta expresión, que ya está en millones de soles, habría que volarlo al medio millón de soles, o sea, sería un medio, ¿no? Toda esa expresión es igual a un medio, ¿no? Si toda esa expresión es igual a un medio, porque un medio va a representar medio millón de soles, entonces habría que resolver una ecuación para poder hallar n. ¿Por qué n? Porque n representa los meses del año comercial de 2020, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir hallar los meses que nos pide la pregunta, ¿no? Ya, entonces vamos primero a esta expresión lo vamos a simplificar porque es una expresión un poco compleja, ¿no? No se puede trabajar con esa expresión, hay que tratar de que se vea pequeña, ¿no? Entonces, comenzaríamos primero haciendo un cambio de variable. Ya vamos a hacer un cambio de variable, este ángulo que es npi sobre 36 y que aparece en las cuatro razones trigonométricas, la cambiamos a u. Lo vamos a llamar u, lo bautizamos como u, ¿ok? Y ahí se vería de esta forma, ¿no? Se ve de esta forma y ahora lo que vamos a hacer es usar una identidad pitagórica. Secante cuadrado, ¿cómo se escribe? Se podría escribir como 1 más tangente cuadrado, ¿cierto? Es secante cuadrado. ¿Y cosecante cuadrado? Pues cosecante cuadrado es 1 más cotangente cuadrado. Entonces vería de esta forma, ¿no? Usando la identidad pitagórica, ¿no? Para, digamos, las dos versiones, consecuencia de la identidad fundamental. Bueno, ahí tienen las identidades pitagóricas. Y ahora lo que vamos a hacer es reordenar, ¿no? Tienes menos 1 acá y otro menos 1 aquí, ¿no? Entonces se van a sumar menos 1 con menos 1 menos 2, con ese 3 restan, ¿no? Que sería 1. Bueno, acá abajo, pero también tienes acá un cotangente, ¿no? Un cotangente cuadrado. Ya, les había comentado que no es muy conveniente que aparezcan muchas variables, ¿no? En tu expresión. Lo más conveniente es que aparezca solamente una. Entonces lo que podríamos hacer aquí es tratar de que esa tangente y cotangente se vean como solamente uno. ¿Cómo? Porque cotangente es la recíproca de tangente. Tú sabes que cotangente se puede escribir como 1 sobre tangente. ¿Sí? O sea, de esta forma. 1 sobre tangente. Esta parte de acá es 1 sobre tangente cuadrado, la de abajo también es 1 sobre tangente. ¿Ya por qué lo escribes así? Porque ahora toda la expresión depende de tangente de u, ¿no? Toda la expresión depende de tangente de u. En el anterior dependía de tangente de u y de cotangente, lo cual no era muy conveniente porque se veía como dos variables. ¿Ya? Y con respecto a una ya se ve un poco más manejado. ¿Ya? Entonces ya acá está la versión, menos cuando estos menos 1 se han sumado, que es menos 2 y 3 se le han restado, quedó como 1. ¿Ya? Y el signo acá se ha distribuido. Ya, ahora lo que se va a hacer aquí es tratar de operar, o también podrían hacer esto, ¿no? Para desaparecer esa fracción, multiplican por tangente cuadrado de u arriba y abajo también. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, cuando distribuyan esta tangente cuadrada de u aquí arriba, va a quedar después tangente cuadrada de 1, porque es por 1, ¿no? Tangente cuadrada de u por 1, menos tangente cuarta, ¿no? Acá. Y esto por este 1 sobre tangente cuadrada se cancela. Entonces queda menos. Aquí va a quedar tangente sexta, ¿no? Tangente sexta de u más, cuando se multiplican esos dos, ¿ok? ¿Está bien? Entonces, solamente hemos distribuido, ¿no? Hemos usado este factor unidad. Recuerda que tangente cuadrado se cancela con este factor unidad. Solo le cambia la forma. ¿Ya? Y tendrían esta otra expresión, ¿no? Que apareció a tu costado. La que es igualita, ¿no? La que hemos construido aquí. La parte de la fracción. ¿Ok? Ya. ¿Qué más pasa? Bueno, pues acá vamos a usar una entidad. Me parece, a ver, sí, es la suma de cubos. ¿Dónde usamos suma de cubos? Pues aquí. ¿Ya? En tangente sexta de u más 1. Recuerden, suma de cubos era esto.
era igual a más b al cuadrado menos a por b más b. ¿Ok? Entonces, cuando tienes tangente sexta de u más 1, eso lo puedes ver como tangente cuadrado de u al cubo, más 1 al cubo, que es lo mismo. Entonces acá ya aplicas esta identidad que sería el tangente cuadrado, ¿no? De u más 1, ¿no? Por, a ver, el u, ese tangente cuadrado de u, que es el a al cuadrado, sería tangente cuarta, ¿no? Ya. Menos a por b es el producto de esos dos, o sea, de estos dos, ¿no? Que sería tangente cuadrada de u por 1, sería tangente cuadrada. ¿Ya? Y por último quedaría el b al cuadrado, ¿no? Que se terminó, pero el b es 1, o sea, quedaría 1 al cuadrado, que sería. ¿Ya? Entonces, toda esta expresión que está acá es tangente sexta de u más 1. Todo lo que está aquí, ¿no? Que era justamente el número que percibe. Ya, ¿y qué nos damos cuenta ahí? Ahí, si se han dado cuenta, este signo de aquí ha cambiado aquí, que es menos. ¿Por qué? Porque se ha hecho una factorización aquí arriba. ¿Ya? Se ha factorizado el signo menos. ¿Ya? Aquí arriba, si factorizas el signo menos acá, ¿ok? Si factorizas el signo menos, digamos empezando por este, quedaría tangente cuarta. ¿Ya? Luego factorizas menos de tangente cuadrado, quedaría menos tangente cuadrado. Y si factorizas el signo menos de menos 1, te quedaría pues más 1, ¿no? Se ha factorizado el signo menos. Dice menos, por este más, sale menos. Por eso es que ha salido este signo de. ¿Ya? Esa es la factorización del signo menos de todo el numerador. ¿Ya? Por eso sale tangente cuarta, tangente cuadrado. Ahora, ¿para qué? Para que puedas ver que esos términos de aquí son el mismo, ¿no? Como son el mismo, entonces se pueden cancelar, se van. Como te queda la unidad nada más, ¿no? Aquí arriba. Notas que esto de aquí es secante cuadrado, ¿no? Secante cuadrado de u, ¿no? Y 1 sobre secante cuadrado de u, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual 1 sobre secante cuadrado de u? A ver, chicos, 1 sobre secante cuadrado de u. Creo que está aquí en línea, a ver, ahí está, la que nos olvidó. 1 sobre secante cuadrado, ¿ah? Recíproca de secante, ¿quién es? Coseno, ¿no? Coseno, muy bien. Ya, y está al cuadrado, pues sería coseno cuadrado. Entonces tendrías esto, coseno cuadrado, ¿no? Porque ya está al cuadrado, pues, ¿no? Ya. ¿Y 1 menos coseno cuadrado quién es? ¿Quién es 1 menos coseno cuadrado? 1 menos coseno cuadrado, muchachos, es el básico, ¿ah? Seno cuadrado, ¿no? Seno cuadrado. Sería seno cuadrado. Ya, bueno, al final quedaría valor absoluto de eso, ¿no? Bueno, así quedaría. Acá adentro queda seno cuadrado de u, ¿ok? Luego acá la raíz cuadrada de un número al cuadrado es valor absoluto. ¿Ya? Recuerden, valor absoluto de seno. ¿Bien? Ya. Ya, bueno, entonces hemos simplificado esa expresión, ¿no? Esa expresión ha quedado reducida a esta pequeña expresión. Valor absoluto de seno de u. Ya, lo que vamos a hacer ahora es devolverle la forma original de su u, que era esto. Ya, reemplazarlo en esta expresión. Ok, vamos a reemplazarlo ahí. Ahí está, reemplazamos su. Ahora se vería de esta forma, ¿no? Valor absoluto de seno de n pi sobre 30. Ya, ahora le igualamos un medio. ¿Por qué le hemos igualado un medio? Porque nos dice, o nos pregunta, ¿no? ¿En qué mes o mes se estima que las ventas, estas son las ventas, asciendan al medio millón de soles? ¿No? Y como esta expresión ya está en millones, ¿no? Que te indica que la expresión está en millones, entonces medio millón es un medio, pues, ¿no? La expresión debería ser un medio, porque su unidad de eso está en millones. Es la mitad de un millón, ¿no? En otras palabras. Ya, entonces, ya bueno, ahí está la aclaración de que las ventas ascienden a medio millón de soles. Ya, hay otro dato. Como n es un entero porque indica el número del mes
del año 2020, ¿no? Y además n está entre 1 y 2, porque solamente hay 12 meses en el año. Puede ser 1, 2, 3, 4, hasta llegar a 2, ¿no? Entonces, si multiplicamos en esta desigualdad por pi sobre 36, nos damos cuenta que este ángulo de aquí es un agudo. ¿Por qué un agudo? Porque es menor que pi tercio es 60, ¿no? Y esto obviamente es mayor que 0. Pi sobre 36, bueno, que se puede simplificar, pero la cosa es que es mayor que 0. ¿Ya? Entonces, como es pi tercio 60 menor que 90, entonces este ángulo de acá está entre 0 y pi medio, lo cual lo convierte en un agudo. Entonces, el ángulo n pi tercios es agudo. Y si es agudo, significa que seno de n pi tercios, perdón, de n pi sobre 36, ¿no? O seno de este ángulo agudo, es positivo, ¿no? Recuerden, esa era una de las propiedades de razones trigonométricas de ángulos agudos. No todas las razones trigonométricas de un ángulo agudo es positivo. En particular, seno de este agudo, ¿no? Entonces, como esta cantidad es positiva, ya como esta cantidad es positiva, entonces la barra simplemente se va. Estas barras de valor absoluto se van, ¿ok? Se retiran. Esa es la propiedad de valor absoluto. Entonces la expresión E sub n se puede escribir simplemente de esta forma. ¿Ya? Seno de este ángulo agudo es igual a 1 medio. Ya, entonces, sabiendo que el ángulo, o sea, todo este ángulo es agudo, y su seno es 1 medio, ¿quién vendría a ser el ángulo? ¿Seno de qué ángulo conocen que te dé 1 medio? En otras palabras. A ver, chicos, ¿quién sería el ángulo? 30 grados, claro, 30, muy bien. Ya, en radianes sería pi sextos, ¿no? 30 grados en radianes es pi sextos. O sea, toda esta expresión de aquí, en radianes sería pi sextos. Ahí tenemos, n pi sobre 36 sería pi sextos. Ya, entonces ahí simplemente vamos a cancelar el pi, ¿no? Cancelamos pi. 36 pasa a multiplicar aquí. Como cuando sacamos sexto también, ¿no? 6 pasa a multiplicar a 1 y ya tendríamos a n, ¿no? N sería entonces 6. ¿Y n igual 6 qué mes es? ¿En qué mes? ¿A qué mes le corresponde el valor de n igual a 6? ¿Qué mes corresponde, chicos? Junio, ¿no? Junio, muy bien. Excelente, Valentín. Muy bien, Félix. Yulitz también. Ya está. Entonces ahí tienen. D sería la. Listo, sería el problema 5. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Todo bien, chicos? Ya, vamos entonces al problema. A ver, problema 6. Dice, una mujer ubicada en un punto P de una isla desea llegar a un punto R, pero una playa recta. Vamos a ver. Una mujer ubicada en un punto P, ¿no? Bueno, acá está la mujer, ¿no? Una mujer ubicada ahí. Supuestamente esto de celeste es el mar, ¿no? Bueno, y la playa es de acá, ¿no? De acá, ¿no? Playa, esta es la arena, ¿no? La mujer ubicada en el punto P de una isla, es una isla acá, ¿no? Está para una isla. Desea llegar al punto R, acá quiere llegar. Punto de llegada, que será punto de partida, pues, ¿no? Son una playa. El punto P está situada a 9 millas de la costa, ya bueno. Esa es la distancia de ese punto P a la costa, 9 millas, ahí está. Y a 15 millas del punto R, ahí está 15 millas del punto R. Como se muestra en la figura. Si la mujer rema en un bote de P hacia el punto Q, punto P hasta acá, va a remar. Este recorrido de la mujer cuando rema en un bote, ¿no? Y luego dice, la mujer rema en un bote.
en un bote de P hacia punto Q, en tierra. Después camina en línea recta hacia R, en tierra. Llegando a Q, camina, ¿no? Después, en línea recta. Ese tramo. Va por aquí la... Y además se sabe esto, ¿no? Que 4 seno de alfa igual a 6 coseno de alfa menos 4. Ya, bueno, acá había una corrección de acá, de este número. Aquí no había este número, pero es necesario colocarlo para que esté bien consistente, pues. Ya, luego te piden calcular el triple de la distancia que recorre la mujer para llegar al punto. Que ya la distancia y luego lo multiplicamos por 3, ¿no? La distancia que recorre la mujer y esa distancia multiplicamos por... A ver, entonces, bueno, están las claves. Bueno, nuevamente tenemos la figura ahí, solamente la parte triangular que nos interesa, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, hay varias cosas, ¿no? Se han dado cuenta que este de acá es un triángulo rectángulo. Este tipo de acá es 5 por 3. Este 9 se puede escribir como 3 por 3. ¿Cuánto mide este cateto entonces? Bueno, muchachos, ¿cuánto mide ese cateto? ¿Cuánto mide ese cateto? A ver, cerca, Valentina. Tiene que ver con 4. Lo que pasa es que el factor de conversión se tiene que multiplicar, ¿no? Entonces sería 4 por 3. Eso sería 2. Ok, listo. Ya tenemos entonces esas longitudes. Pero ¿qué más sabemos? Bueno, acá hay otro triángulo rectángulo, ¿no? Uno chiquito aquí, ¿no? Ya, entonces, lo que podríamos hacer ahí es tratar de usar resolución de triángulos rectángulos. ¿Cómo es eso? Ah, fíjense que tienes el caso de que tienes el cateto, tienes la longitud del cateto adyacente, 9. Entonces, el cateto opuesto, ¿qué longitud tiene? Si este de acá es el ángulo alto. Ah, lo puedes escribir como 9 tangente de alfa. ¿Recuerdas? En un problema anterior hicimos algo parecido. Creo que con 4 lo hicimos, ¿no? Ya, pero ¿y cuánto mide la hipotenusa aquí? O sea, PQ, de este triángulo. La hipotenusa de ese triángulo. ¿Cuánto mide la hipotenusa? Son de resolución. A ver, chicos, ¿cuánto mide la hipotenusa de ese triángulo? ¿Ah? Fíjense en ese triángulo. ¿Será o no será? 9 secantes de alfa. Muy bien, Harold. A ver, Yuritsi, ¿no? Muy bien, Yuritsi, 9 secantes. Ese. ¿No? Esa es la configuración. Ya, no tenemos el tramo de aquí. Ahora sería bueno encontrar ese tramo de aquí. Ah, pero QR sale, ¿no? ¿Cómo sale QR? Ah, pues ya te sabemos cuánto es de HR, ¿no? Entonces hay que restarle este pedacito. Entonces sería 12 menos 9 tangente. Ya. Ahí tenemos entonces, digamos, la descripción de recorrido de la mujer. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la mujer recorre el tramo PQ, todo esto de aquí, ¿no? Eso sería por cuando rema en bote, y luego por la costa, esta parte rectilínea, ¿no? La costa de Q a R, ¿no? Caminando. Ya. Ya, bueno, bueno, ahí aparece también la descripción positiva. Vamos a borrar esto, me parece bien. Me parece 12. No, aquí está la expresión. 12 menos 9. Esto lo vamos a borrar. Lo vamos a proteger. Listo. Ya, entonces definimos la distancia recorrida por la mujer como D, tramo PQ más QR, que al final sería 9 secante de alfa más 12 menos 9 tangente de alfa. ¿Ok? Ya, entonces acá podrías factorizar el 9 de estos términos. Se quedaría de esta forma. Los agrupas y factorizas el 9. Luego esta expresión, como todavía es extraña, lo que podríamos hacer es tratar de trabajarlo quizás de otra forma, ¿no? Tal vez en términos de seno y coseno. ¿Ok? Podríamos trabajarlo en términos de seno y coseno esta expresión. Ya.
podrían escribirlo así, ¿no? Secante es 1 sobre coseno, tangente es 1 sobre coseno. Y al final tendríamos esta expresión. ¿Está bien? Acá es identidad de recíproca. Bueno, recíprocas y una de coseno, ¿no? Secante es la recíproca de coseno y tangente es seno sobre coseno. Ya, como son fracciones homogéneas, tienen el mismo denominador y los numeradores se operan, ¿no? En este caso se van a restar. Ya, entonces, a ver, ahora sí tenemos que ir al dato. El dato, el problema era este. ¿Ok? Entonces, como acá hay 4 y 4 lo podríamos agrupar, ¿no? Este menos 4 pasa de este lado. Bueno, ahí vamos a hacer la cuenta. Menos 4 pasa de este lado, quedaría así 4 seno de alfa. Más 4 igual a 6 coseno de alfa. Te factorizas 4, con un 4, bueno, puedes escribirlo en este orden también, 4 veces 1 más seno de alfa, igual a 6 coseno de alfa. Luego este 1 más seno de alfa que pase a dividir. Dividirías 4 sextos es igual a coseno de alfa sobre 1 más seno. Ya. No, por eso es que sale esta expresión, ¿no? 4 sextos es igual a coseno sobre 1 más seno. ¿Está bien? Es cuestión de agrupar. Ahora, ¿por qué le hemos dado esta forma de aquí? Ya, lo que pasa ahí es que este de aquí no es cualquier término. Ya, el 1 más seno de alfa no es cualquier término. Es un término que si lo multiplicas por su conjugada, cambia. ¿Cómo es eso? O sea, si lo multiplicas por la conjugada de 1 más seno es 1 menos seno de alfa. Multiplicas por 1 menos seno de alfa arriba y abajo, va a tener una forma especial. ¿A qué se refiere con especial? Es que acá tendrías una diferencia en cuadrados. 1 más seno por 1 menos seno sería igual a 1 menos seno cuadrado, ¿no? Arriba tendrías, bueno, lo mismo, ¿no? Que es coseno, ¿no? De alfa por 1 menos seno de alfa. Ya, pero 1 menos seno cuadrado, por identidad pitagórica, tú sabes que es coseno cuadrado de alfa, ¿no? Todo esto de acá representa coseno cuadrado de alfa. Entonces ahí puedes cancelar un factor coseno aquí con un factor coseno aquí. Pero acá como es coseno cuadrado te queda todavía un coseno. ¿Qué significa? Que la expresión se ha simplificado bueno, arriba solo quedó 1 menos seno de alfa. Acá abajo, recuerda, solo ha sobrado un coseno. ¿Ok? O sea, esta expresión se puede escribir al final como 1 menos seno sobre coseno. Que es justamente la expresión que aparece aquí. O sea, todo esto que está en recuadro es al final 4 sextos. ¿Ok? Ya, entonces tenemos ese dato, lo podríamos reemplazar. Aquí ya tendríamos la distancia que ha recorrido la mujer. ¿No? Sería cuestión de reemplazarlo. ¿Ok? Ya, bueno, eso es digamos, la justificación. Ya, lo vamos a borrar esta parte. Ya, aunque también pueden hacer otras cosas, ¿no? Para ver que sean iguales, simplemente lo que podrían hacer es cada vez que tengas esta expresión, lo inviertes, ¿no? Lo inviertes, y harías 1 más seno de alfa sobre coseno de alfa, y este de acá le cambias el signo. Ya, digamos que esa es una regla un poco más sencilla, ¿no? Inviertes esta expresión o expresiones similares a esta y le cambias el signo que lleva la expresión. Entonces, esto lo invertí y le cambié el signo más por menos. Ya tendría esto. Ya es, digamos, una regla fácil de recordar. Ya, entonces, como ya tenemos que esta expresión es igual a 4 sextos, ya se reemplazaría, ¿no? En la expresión que nos da 4 sextos, se opera, nos va a quedar 18 eso de ahí, y por 3 sería 54. Triple A. ¿Ya? Sería la clave C, entonces. ¿Está bien, chicos? ¿Preguntas, muchachos? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Ya, entonces, vamos a ir al siguiente problema. ¿Todo bien? Ya vamos. Vamos. El problema 7 dice, la utilidad anual de la empresa Vinos Dulces, dedicada a la producción y venta de vinos, dada por la expresión
Esta es la expresión, en cientos de soles. Ya. En X ciento de años de añejamiento de vida. Ya. O sea, el X te dicen que es cientos de años de añejamiento de vida. Ya, tal que X está entre 0 y pi medio. Si la utilidad de la empresa está expresada por un número entero de soles, determina la menor utilidad de dicha empresa. O sea, hay que hallar el mínimo de esta expresión, ¿no? Hay que hallar el mínimo de esta expresión. A ver, ¿cómo hacemos eso entonces? A ver, primero la expresión, ahí lo vamos a escribir nuevamente. Luego notamos que esto es cotangente y esto es cosecante cuadrado. El cosecante cuadrado, recuerda, cosecante cuadrado de un ángulo, se puede escribir como 1 más cotangente cuadrado. ¿Ven? Por identidad pitagórica, entonces lo podríamos escribir ahora de esta forma. Ahí está, 1 más cotangente cuadrado, no es cosecante. Luego de ahí podríamos distribuir el 4, ¿no? 4 al 1, 4 más 4 cotangente cuadrado. ¿Ya? Ese 4 por 1, 4 que se sume con el 36 sería 40, ¿no? Ahí está, ¿sí? 4 cotangente. Tendríamos acá una cuadrática. Ya, cada vez que tengas cuadráticas, recuerda, tú lo que puedes hacer es completar cuadrados para poder obtener el mínimo o tal vez el máximo, ¿no? Eso depende mucho de la cuadrática. En este caso, vamos a poder encontrar un valor mínimo, ¿ya? O digamos una cota mínima. ¿Está bien? Vamos, primero, lo que se sugiere aquí es que factorices el 4, porque todos tienen son múltiplos de 4 estos números, 4, 24, 4 y 24 prácticamente. El 40 lo vamos a luego trabajar. ¿Ok? Ya, entonces hacemos lo siguiente. Aquí se factorizó el 4, ¿ya? De estos dos quedaría 4, bueno, vamos a hacerlo para que no se vea tan complicado. A ver. Tenemos esto de aquí, ¿no? Tenemos esto de aquí. Entonces lo que se sugiere es que factorices el 4 aquí. 4 cotangente cuadrada de x, acá sería 6, ¿no? 6 cotangente de x. Y acá dejas un espacio para completar, ¿no? Más 40, y ya. Hasta ahí es la misma expresión que está arriba. Ya, entonces acá hay que completar cuadrados estos dos. ¿Quién completa cuadrados esos dos? Ah, pues la regla te dice que siempre es la mitad de 6. La mitad de 6 pues es 3. Y lo elevas al cuadrado. ¿Ok? Siempre es así, ¿ah? Cualquier cuadrática que haya, ¿no? Fíjate en el coeficiente del término central, que es este de aquí. Y sácale la mitad a ese coeficiente. En este caso tenemos 6. Sacamos la mitad de 6, nos da 3. Y luego lo elevamos al cuadrado. Ya, con eso ya estaríamos completando cuadrados toda esta expresión que está dentro del paréntesis. ¿Está bien? Entonces ahí tienes pues 4 por 9, porque esto de acá es 9 al final. ¿Ya? 4 por 9 es 36. Pero ese 36 lo hemos creado. ¿Ya? Ese 36 es creado. Entonces lo que debo hacer acá es restarle 36. ¿Ya? Se resta ese 36. Ya, entonces eso es lo que ha pasado aquí. Ya, usando el método de compresión al cuadrado, aquí lo que se ha agregado dentro del paréntesis es un 9 porque es un 3 al cuadrado, ¿no? Pero que al final 4 por 9 es 36, con este menos 36, ¿no? Se van a cancelar. Por eso es que se ha restado 36. Ya, entonces al final todo esto de acá se convierte en cotangente de x más 3 al cuadrado. Y claro, y ahí luego bajo se resta 4, y acá lo restas, 40 más 36 sería más 4. Ya, eso debe aparecer en la siguiente línea. Ahí está, ¿no? El 4, cotangente de x más 3 al cuadrado, y 40 más 36. ¿Está bien? Ya. Entonces ahí tienes ya la expresión utilidad anual en una forma conveniente. Ahora lo que vamos a hacer es formar esta expresión a partir de nuestro ángulo x. ¿Ya? Tu x, que es una variable de cientos de años, ¿no? Está entre 0 y pi medio. O sea, es un agudo, ¿no? ¿Ok? X es agudo. Eso es lo que te está indicando. Ya, si es agudo, entonces significa que cotangente de x es positivo, ¿no? Porque para todo ángulo agudo las razones trigonométricas son positivas. Ya, y luego de acá agregamos 3 a ambos lados, ¿no? Ya, agregas 3, sumas 3 a ambos lados, le digas que 3 es cotangente de x es 3.
Luego elevas al cuadrado, ¿no? Elevas al cuadrado de este lado, 9 elevas al cuadrado de este lado, de esta forma. Luego multiplicas por 4, bueno, acá, si multiplicas por 4 acá es 36, por 4 acá quedaría así, ¿ya? Y luego sumas 4 a ambos lados, ¿no? Sumas 4 porque eso es lo que te indica. Sumas 4 acá, sumas 4 aquí. Ya, y si sumas 4 acá es 40 y bueno, acá es 10. Pero todo esto de acá ya es la función utilidad, ¿no? Toda esa expresión es la función utilidad. Entonces, hemos podido encontrar una cota mínima, de 40. Claro, no lo podemos tomar, pero ya tenemos un extremo. De alguna forma es más parecido a un extremo que tenemos. Ya, entonces, recuerda que la utilidad está ¿en qué término? En cientos de soles. Eso es lo importante. 40 está en cientos de soles. Bueno, esa expresión, ¿no? La utilidad está en cientos de soles. O sea, este 40 es 40, pero en cientos de soles. ¿Ok? Ya, si este de acá es 40 en cientos de soles, ¿cuántos soles son? Habría que multiplicar por 100, ¿no? 40 por 100, sobre el 0, son 4000 soles. ¿Ok? Ya, pero la utilidad es mayor que 4000 soles. Sabemos que la utilidad es un número entero. Entonces, ¿cuál es el menor número entero que representa la utilidad en soles? Si sabemos que es mayor que 4000. ¿Cuál será, chicos? A ver, muchachos, ¿cuál es esa cantidad? Chicos, ¿están? 4001, ¿no? 4000. Claro, es un entero mayor a 4000, no tiene que ser 4000 puntos. Ya, entonces la respuesta sería 4000. Esa sería la clave A. Bien, entonces ya tenemos el problema 7, todo claro aquí, ¿no? Esta sería la última 8. Bien, vamos al problema 8. Dice, la edad de Vanessa en el 2020 es, ya bueno, no te lo dan fácil la edad de Vanessa, no te dan una expresión trigonométrica en años. Dice que X es la medida de un ángulo agudo. Hay es su edad en el año 2035. Ya, fíjate, esta es la edad en el año 2020, ¿ah? Entonces, en el 2035 tienen que pasar 15 años, ¿no? O sea, una vez que hallemos el valor de esta expresión, hay que sumarle 15. ¿Está bien? Para saber la edad en el año 2035. A ver, dice que la edad de Vanessa. Ya, la edad de Vanessa se ha copiado exactamente igual. Ya, luego se han multiplicado estas dos expresiones. ¿Cómo que se han multiplicado? Bueno, se han multiplicado, o sea, en este sentido, ¿no? 2 tangente por tangente sería 2 tangente cuadrada. Luego 2 por 2 sería 4 tangente de x. Luego el 1 multiplica todo esto. Entonces sería más tangente de x más 2. ¿Está bien? Tendríamos esta expresión. Ahora, bueno, acá se aprecia el tangente de x, que es esto de aquí. Este de acá está aquí básicamente, y el 4 tangente de x que está aquí, ¿no? 5 tangente de x. Ya, el punto está que se ha agrupado este 2 con este 2 tangente cuadrado, ¿no? Y se ha factorizado ese coeficiente 2, ¿no? O el 2, en otras palabras, ¿no? Si factorizas 2, te va a quedar tangente cuadrado de x más 1, ¿no? Y te quedaría todo eso. ¿Ya? Aquí. Ya, entonces hasta ahí me parece que no se ve tanto. Ya, luego ahí se aplica la identidad, ¿no? Eh,
La parte de rojo corresponde a la identidad de secante cuadrado, ¿no? Toda esa parte de rojo que está aquí es secante cuadrado. Identidad. Entonces se queda 2 secante cuadrado de x más 5 tangente de x. ¿Está? Luego pasamos a multiplicar este coseno, ese coseno que habíamos, bueno, que estaba afuera, se pasa a distribuir. Sigue estando acá, todavía no se distribuye. Ya, pero que hay que recordar que tangente es seno sobre coseno. Ya, entonces si coseno multiplica esto, tú tienes que recordar que coseno y secante son recíprocos, ¿no? Bueno, acá podrías hacer lo siguiente, ¿no? Secante cuadrado, secante de x por secante de x. Entonces, ¿qué va a pasar? Si coseno multiplica toda esa expresión, entonces en particular a secante cuadrado, que es secante por secante, entonces el producto de coseno por secante va a ser 1. O también que se simplifica, ¿no? Y cuando coseno pasa a multiplicar a esta expresión, 5 tangente, en particular a tangente, que es seno sobre coseno, se va a cancelar este coseno con este coseno. Se va a cancelar esto. ¿No? O sea, te quedaría 2 secante más 5 seno. ¿Ok? Entonces, a ver, te quedaría, bueno, ahí se ve bueno, algo parecido a lo que vimos arriba, ¿no? La cosa es operar nada más. Y nos va a quedar esto. Ya bueno, aquí, la parte de abajo, notan que se puede factorizar 2, ¿no? 4 y 10 son múltiplos de 2, ¿no? Si utilizas 2 de 4, te queda 2 aquí. Si utilizas 2 de 10, te queda 6. Entonces ahí tenemos dos factores iguales, ¿no? Dos factores iguales, pues se van a cancelar, podemos eliminar, y te quedaría 50 entre 2, que sería 25. Entonces tenemos la edad de Vanessa. Y ya tenemos la edad de Vanessa en el 2020. Entonces, ¿cuál es su edad en el año 2035? Habría que sumarle 15 años, ¿no? Entonces ahí se suma 25, ¿no? 25 más 15, y eso nos daría, pues, 40, ¿no? 40 años es la edad de Vanessa en el 2020. Listo. A ver, bien, chicos, ¿alguna pregunta aquí? ¿Alguna duda? Muchachos. Ya, vamos al siguiente programa. Vamos. Problema 9. A ver, el ingreso trimestral de una empresa desarrolladora de software está determinada por la expresión. Bueno, esta es la expresión que vamos a intentar simplificar. Está en millones de soles. Dice, si X es la medida de un ángulo que no es cuadrantal, calcula el ingreso anual de la empresa. Ya, esta parte donde te indican que X es la medida de un ángulo que no es cuadrantal, es básicamente para justificar el hecho de la existencia de tangente y cotangente, ¿no? Recuerden que tangente es como una fracción y el denominador no debería ser cero, ¿ya? Al igual que cotangente. Cotangente también se puede apreciar como una fracción y el denominador no puede ser cero, ¿no? Entonces, justamente cuando los denominadores no pueden ser ceros, entonces obligan a que los ángulos no puedan ser cuadrantales, porque justo en los cuadrantales, las razones seno y coseno podrían tomar el valor de cero. ¿Está bien? Por eso la quitada. Entonces nos piden calcular el ingreso anual de la empresa, ¿no? En este problema. Ya, acá lo que tienes que notar es que este es el ingreso trimestral. Te piden hallar el ingreso anual. Entonces, en un año, ¿cuántos trimestres hay? En un año, ¿cuántos trimestres hay, chicos? A ver, muchachos, ¿cuántos trimestres hay en un año? 4, ¿no? 4 trimestres. Ya, o sea, lo que hay aquí lo tengo que multiplicar por 4. ¿Está bien? Ya, entonces, vamos a la expresión. Ahí está la expresión tal como está. Ahora lo que vamos a hacer es escribir esta expresión de aquí, la inicial, que es esta, de esta otra forma, ¿no? 4 se puede escribir como 2 por 2, y al final se puede escribir como una potencia de potencia. ¿Por qué de esa forma? Porque esa parte de azul que tú ves aquí, esta de acá, se puede aplicar una identidad auxiliar, ¿no? La que hemos visto al inicio, me parece, ¿no?
Esa es la que 2 veces 1 menos seno por 1 más coseno. Esto puede aplicar ese ejemplo. Ya, luego podríamos hacer por aquí el uso de una factorización. Acá vamos a factorizar tangente. Ya, entonces acá factorizar tangente de tangente va a ser fácil, ¿no? Porque factorizar tangente de tangente es 1. Pero factorizar tangente de seno como que no se ven, no es muy claro, ¿no? Ya, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este seno de x se puede escribir como seno de x sobre coseno de x por coseno de x. Se puede escribir así, ¿no? Toda esta expresión sabemos que es seno de x, porque el coseno con el coseno se cancela. ¿Y por qué lo escribimos así? Ah, es porque ahí ya se aprecia quién es el tangente, que es todo esto, ¿no? Todo eso es tangente de x. O sea, si tú factorizas tangente de x de estas dos expresiones, ¿no? De esta parte te quedaría la parte de coseno, ¿no? Si factorizas tangente de toda esa expresión, te quedaría coseno de x, que ese es justamente esto. Ya, entonces, a ver, resumiendo, factorizas tangente de esto, de este tangente de x te queda 1, ¿no? Y si factorizas tangente de esto de acá, ¿no? Dado que esto de aquí es tangente de x, te quedaría coseno. ¿Ok? Ya, algo similar ocurre aquí en esta expresión. ¿O por qué? Porque ese coseno se puede escribir como coseno sobre seno por seno, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Ah, toda esta expresión de aquí es cotangente, ¿no? Todo esto de acá es cotangente. Entonces, si vas a factorizar cotangente de x de estas dos expresiones, de esta expresión te queda 1, y de esta expresión, que es todo esto, ¿no? Te quedaría simplemente seno de x, ¿no? Porque de esta parte es cotangente. Esto es lo que has factorizado. Te quedó seno. Ya, entonces al final te queda esta expresión de aquí. Ya, entonces tienes esto de aquí. Y ahora lo que vas a hacer es tratar de simplificar un poco también. Aquí podrías usar la identidad. Aquí nota que estos son recíprocos. Tangente y cotangente, recuerda, su producto es 1, ¿no? Porque son expresiones recíprocas. Tangente por cotangente te da 1. Ya, entonces, a ver, ¿qué tenemos ahí? Ahí está la aplicación de la identidad. Todo lo que está dentro de azul, que es esto de acá, es 2 veces 1 menos seno por 1 más coseno. En esta parte se han cancelado estos dos porque son recíprocos. Se quedó 1 más coseno por 1 menos seno, pero al exponente 2. Ya, pero acá podemos usar de repente una expresión equivalente, ¿no? ¿Cómo lo podría escribir? También lo puedes escribir de esta forma. Como es exponente negativo, significa que es 1 sobre toda esa expresión al cuadrado, ¿no? Se vería de esta forma. Entonces tú tienes un 2, un 2, un 2 al cuadrado. Ese 2 al cuadrado sale, sería acá, y toda esa expresión se le da al cuadrado también. Ya, como ves, estas dos expresiones se van a cancelar y te quedaría al final 4. Listo, chicos. Entonces ahí tenemos la cantidad E, el ingreso trimestral, 4 millones, pero hay que multiplicarlo por 4 porque queremos el ingreso anual. Listo, chicos. Ya tenemos el problema. Bien, a ver, veamos rápidamente el problema 10. Acá tenemos el problema 10. Entonces, el costo de una laptop está determinada por la expresión. Aquí tenemos la expresión en miles de soles. Si X es un ángulo que no es cuadrantal, ¿cuánto se pagará por media docena de laptops? Media docena de laptops, o sea, por 6 laptops, ¿no? ¿Cuánto se pagará por 6 laptops? ¿Ya? 6 laptops. A ver, ¿qué hacemos entonces? Primero vamos a simplificar esa expresión. Tenemos secante cuadrado por cosecante cuadrado. Ah, pero fíjate, acá tú tienes una suma de cubos. La suma de cubos la hemos usado varias veces, ¿no? Ya sabemos que una suma de cubos se puede expresar de esta forma. A más b, a cuadrado, menos a por b, más b. Ya, entonces, ese tangente cubo más cotangente cubo se puede expresar como tangente más cotangente, ¿no? Porque sería el a y el b, más tangente cuadrado, ¿no? Menos tangente por cotangente
y más cotangente cuadrado. Ya, listo. Entonces, ahí se va a hacer un reemplazo de tangente cubo más cotangente cubo de x acá arriba. Ahí está el reemplazo. Lo hemos reemplazado. Ya, entonces aquí claramente en la parte de azul tenemos producto de dos recíprocas. Ese producto es igual a 1. Recuerden, tangente por cotangente sur. Esto se va a cancelar, ¿no? Ya, lo que podemos hacer ahí, además, es usar identidad pitagórica en estas dos, ¿no? ¿No? Ahí están las entidades pitagóricas. Secante cuadrado es tangente cuadrado más 1. Secante cuadrado es cotangente cuadrado más 1. Y de acá ha quedado, ahí fíjense, quedaría este menos, ¿no? Ahí está el menos toda esta expresión. Tangente cuadrado de x menos 1 más cotangente cuadrado. Entonces lo podemos eliminar. Este es un menos tangente cuadrado que se cancela con este, ¿no? ¿Qué más? Acá hay un menos cotangente cuadrado. Ah, también se va a cancelar con este. ¿Qué te queda entonces? Que menos por menos más 1. Con estos unos forman 2, más 1, 3, ¿no? Y quedaría 3. Ah, sería 3.000 soles. ¿Ok? Pero ese es el costo de una laptop. Como se va a pagar por media docena, o sea, por 6 laptops, tendría que multiplicar 3 por 6. Recuerden que ese 3 está en miles, ¿ah? Entonces sería 3 por 6, 18, 18.000 soles sería el final, ¿no? Y listo. Entonces, me parece que hemos llegado al final. ¿Todo bien aquí, chicos? ¿Todo bien, muchachos? ¿No hay preguntas? Listo, entonces